Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, voy a ir consultando. Jaime, ¿se escucha el audio? Sí, perfectamente, licenciado. Ahora sí, entonces continuaremos, por favor. Bueno, a ver, vamos a un poquito interactuar. Un segundito. Ahora sí. A ver, vamos a ir compartiendo esto. Les decía, para poder, primera fase o el primer paso para hacer un trabajo científico es justamente consultarse, ¿no? ¿Qué es el problema, no? Generalmente un problema viene a ser, reitero, algo que afecta no solamente a una persona, ¿no? Sino que puede ser una sociedad, grupo de personas, y que bueno, a ver, voy a ir soltando este video para que también ustedes puedan un poco entender a qué me estoy refiriendo con eso. A ver, un segundito, voy a poner el audio. Ahora sí. A ver, ¿se está escuchando el video? No, licen. No se escucha audio. Ya, enseguida, por favor, ahorita vamos a solucionar. La primera respuesta que nos va a dar es una situación que es discutible y que requiere una solución. Y desde ya este concepto nos invita a dos ideas clave. Lo primero es que es algo que está discutible, es algo acerca de lo cual podemos hacer una aproximación intelectual, podemos hacer una aproximación hacia una solución. Si es que no es discutible, no es un problema. Ahora, acá hay un tema muy específico a tomar en cuenta, y es que me corresponde discutirlo a mí. Hay muchos problemas que en realidad nos enfrascamos y nos estamos ahogando en un vaso de agua que no nos pertenece, sino que le pertenece a otra persona. Por ejemplo, un familiar que está tomando una decisión que nos parece equivocada, pero es realmente nuestro problema. Bueno, ahora sí se está escuchando. Bueno, a ver, lo siguiente. Miren, en este video, que básicamente trata de explicar el joven qué es un problema, nosotros hacemos esto básicamente, ¿no? El investigador observa su entorno, que obviamente dentro de su entorno vamos a encontrar un ambiente en la cual podemos estar rodeados, por ejemplo, de acá un paisaje,
puede haber ríos, lagos, puede haber montañas, puede existir, no sé, una sociedad, imagínense que estamos rodeada de personas, y vamos a partir justamente de eso, ¿no? De poder observar el entorno en el cual nosotros nos encontramos. Y como les decía, ese entorno, básicamente que nosotros observemos, vamos a ver primero cuáles son los problemas que nos afectan, que afectan a la sociedad, y para ello vamos a descubrir causas, esas causas que generalmente van a tener posibles efectos, ¿no? Ahora sí, vamos a dejar de compartir esto, un segundito. Ahora nos vamos a ir con las diapositivas como estábamos avanzando. A ver, un segundito, por favor. Bueno, les decía, ¿no? Estos problemas que generalmente están en nuestra sociedad, en nuestro medio, generalmente en algunos son fáciles de detectar. Por ejemplo, hoy por hoy estamos en nuestro país con la falta de diésel, falta de gasolina, falta de aceite, falta de dólares, que generan, ¿no? Un problema a la sociedad. Encontrar las causas, vamos a encontrar tal vez muchas causas en las cuales podamos decir, sí, esto es a raíz de esto. ¿Y cuáles serán los efectos? ¿No? Por ejemplo, uno de los efectos que generalmente los productores en los cuales de girasol, por ejemplo, dicen, es de que no hay carburantes para poder hacer la siembra eh, y finalmente afectará en la cosecha, ¿no? En ese sentido, tenemos que evitar, ¿no? Confundir un problema con la falta de solución. Generalmente, cuando nosotros vamos a identificar un problema, vamos a entender que va a existir una posible solución, en la cual, como les decía, nos vamos a tener que apoyar en autores, ¿no? Como les decía, este problema va a afectar negativamente a un grupo, a la sociedad, puede ser que afecte, no sé, incida en la economía, que pueda expresar una insatisfacción. Por ejemplo, nosotros que estamos, bueno, yo vivo en La Paz, tal vez cada uno de ustedes está conectado desde el interior del país. Generalmente en La Paz tenemos, pues cada semana, podemos decir, grupos en los cuales hacen protestas y eso genera la insatisfacción, ¿no? Están protestando porque no están contentos, ¿no? Por ejemplo, decían que los productos han subido, los maestros señalan que van a hacer protestas, marchas, y generalmente eso posteriormente se traducirá en lo que viene a ser ya en un sector mayoritario, ¿no? Y en estos ejemplos, por ejemplo, en los más comunes, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, se encuentra, por ejemplo, el analfabetismo, la mortalidad infantil, el deterioro nutricional, la violencia, miren, hasta hace poco creo que sí ya se detectó un hecho de feminicidio, inseguridad, deterioro de cosechas, que viene eso también con el cambio climático, ¿no? Posteriormente también, dentro de lo que vienen a ser las fuentes para que podamos generar ideas, básicamente también vamos, ¿no? En el entendido de poder generar iniciativas o llamar proyectos en los cuales nos puedan ir apareciendo un problema, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser un emprendedor, quiero poner, qué sé yo, una tienda de pollos, ¿no? Y ahí me van a aparecer problemas, por ejemplo, eh, qué sé yo, que no haya justamente este elemento para poder vender, el alza de precios, la competitividad que pueda generar
qué sé yo, que en la cual yo pueda ir vendiendo. Y a partir de ello, yo también plantearé dentro de esa iniciativa una posible solución. También dentro de generar ideas vamos a ver, por ejemplo, el mejoramiento de un servicio, ¿no? El ahorrar el tiempo en un proceso productivo. Generalmente, por ejemplo, ahora no podemos decir antes pagar servicios como del agua, luz, el internet mismo, ¿no? Uno tenía que hacer largas colas y bueno, de alguna manera se nos facilita, por ejemplo, con el pago en el sistema, por QR, como quiera llamarse, estos servicios que de alguna manera pues benefician, ¿no? Al tiempo, al ahorrar el tiempo, por ejemplo, para hacer un determinado trámite. Pero también no solamente en servicios, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, es que estamos en una época de lluvias, hemos visto desbordamiento de ríos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esto ya no ocurra? O, por ejemplo, el alto nivel de analfabetismo que de alguna manera continúa. Tengo entendido que hay todavía el programa para poder alfabetizar a personas, ¿no? Que obviamente eso genera eh, un retroceso, ¿no? A la población, porque quieras o no, el no tener acceso a la educación, pues genera que una población sea pobre, ¿no? Bueno, vamos a tener en esta diapositiva lo que viene a ser antecedentes documentales de una situación en la cual nosotros podamos abordar un problema, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos apoyarnos en lo que viene a ser una recopilación bibliográfica acerca del tema que nosotros podamos abordar, estudios que se hayan podido realizar o estadísticas del sector. Generalmente se dice que para iniciar un trabajo científico, nosotros tenemos que basarnos en estadísticas. Por ejemplo, el índice de analfabetismo a nivel mundial, ¿no? Ampliando el contexto, ¿no? De lo deductivo, de lo general a lo particular. Podamos ver el analfabetismo en América Latina, en Bolivia, en La Paz, ¿por qué no? ¿No? También planes de desarrollo, que generalmente son las contingencias que los gobiernos municipales, departamentales o nacionales realizan para poder abordar ese tema, ¿no? También tenemos otros estudios de factibilidad que básicamente son eh, viable, ¿no? Si la solución que nosotros queremos plantear es correcta, si se puede hacer o no. Puede ser que por nosotros podamos abordar un tema muy grande en la cual no tengamos los recursos para poder justamente responder a ese problema como tal, ¿no? Para ello también nos dice que podemos apoyarnos en entrevistas con expertos sobre el tema. Por ejemplo, habíamos tocado el tema de la falta de dólares, ¿no? Hablar con expertos economistas sobre qué podemos hacer, por ejemplo, con nuestro dinero, ¿no? Si conviene invertir, si conviene guardarlo en el banco o guardarlo, como dice, debajo del colchón, ¿no? Y para ello también, no menos importante, viene a ser la normativa o la legislación nacional o local, ¿no? Bueno, generalmente nos han enseñado, y bueno, también está en los pantallas el árbol de problemas, ¿no? Que básicamente como punto de partida, ¿no? Es solucionar un problema, identificarlo, para que podamos desde distintos enfoques podernos apoyar y resolver ese problema, ¿no? Habíamos dicho que para un problema necesariamente hay causas, ¿no? Del por qué hay ese problema. Y finalmente los efectos que pueda llegar a producir el problema como tal, ¿no? Bueno, para ello ahí está, ¿no? Es importante señalar y recalcar, ¿no? Que del problema tenemos causas y también tenemos efectos. Bueno, en análisis de los efectos viene a ser, como dice, las consecuencias, ¿no? Que pueden recaer sobre la población, sobre su entorno,
Puede ser también que recaigan sobre la economía, sobre la salud, sobre la educación. Bueno, aquí está repetido, ¿no? Sobre la educación, que puedan reflejar, dice, inconvenientes a la población que está afectada por este problema, ¿no? Y los efectos generalmente son negativos, no son positivos, porque si fuera positivos ya no es problema, ¿no? Más bien es un beneficio. En ese entendido, estos efectos pueden ser directos, ¿no? Que nos puedan generar un daño a nosotros o de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, el cierre de empresas. ¿En qué manera puede ser directo? Cuando la empresa en la cual yo trabajo justamente es la que está cerrando y por lo tanto voy a quedar desempleado. Y si va a ser indirecto, básicamente será pues de que la empresa como tal no me afectará porque yo no trabajo ahí, pero sí indirectamente porque va a generar pobreza, ¿no? En el entorno. Asimismo, dentro de estas o categorización de efectos, estas pueden ser a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Corto plazo viene a ser un efecto inmediato, ¿no? Un efecto mediano que básicamente se señala un periodo de tiempo de 2 a 5 años y un periodo largo que viene desde 5 a 10 años, ¿no? Por ejemplo, la, el gas natural, ¿no? Se dice que en nuestro país las reservas de gas se están agotando. En un efecto a corto plazo no lo estamos sintiendo porque está todavía funcionando y está todavía cubriendo la necesidad de la población. A un mediano plazo tal vez, ¿no? Porque tal vez se va a empezar a racionalizar eh, por familia, como quiera decirlo, ¿no? Y a un largo plazo, yo creo que sí vamos a tener que tal vez importar, como se está haciendo con por ejemplo, que en el caso del diésel, la gasolina, entonces, nada raro que también podamos estar en ello, ¿no? Hasta aquí no sé si hay alguna consulta. A ver, le cedo la palabra. Bueno, creo que está claro. A ver, continuaremos entonces. Dentro de esta identificación de causas que nosotros podamos establecer para justamente determinar el problema, generalmente nos dice que debemos utilizar la lógica. La lógica es una respuesta simple a nuestro modo de parecer, ¿no? Y para ello también necesariamente vamos en nuestro pensamiento, idear, ¿no? Si nosotros hacemos esto, ¿podrá resolverse el problema? ¿No? Por ejemplo, la inversión de capital extranjero, ¿será que pueda ayudar a que pueda, como dice, aparecer dólares? ¿Será que una inversión extranjera un estudio de campo, por ejemplo, pueda hallarse más gas natural en nuestro país? ¿Será que pueda ayudar a la causa que podamos desabastecernos de gas? Por supuesto, entonces, uno de esos puntos es la lógica, ¿no? Y finalmente, ya para cuando nosotros tengamos una idea clara, podamos formular en una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las causas directas del problema, por ejemplo? Y ahí vamos a ir desmenuzando. Obviamente para ello no tenemos muchos, ¿cómo podemos? Muchas técnicas. Habíamos hablado del árbol de problemas, como estamos viendo en sus pantallas, ¿no? Tenemos al centro un problema focal, en la cual vamos a ir anotando tal vez abajo las causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas acerca del problema, por ejemplo, de salud, por ejemplo, que hasta el día de hoy es vigente? Otros temas que tal vez, a ver, voy a ir consultando, a ver, Edwin Canaza, creo que está en sala, a ver, uno de, us- ¿cuál sería uno de los problemas que tú estás observando en tu desempeño laboral? Edwin, ¿está Edwin? Dicen,
Doctor, Sí, buenas noches, adelante. colegas, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, adelante, adelante, estamos escuchando. Bueno, uno de los problemas es, pues, estamos viviendo en esta etapa es los valores, ¿no? Que se van perdiendo gradualmente ya los valores de respeto, de cumplimiento, es lo que puedo observar. Ya, muchas gracias, ¿no? Si nosotros ponemos como un problema focal, diríamos que las causas, ¿no? Podemos decir desintegración familiar, podemos decir esto del internet, ¿no? Y los efectos básicamente serán pues de que, no sé, una sociedad en la cual, como dicen, ¿no? Una sociedad falta de valores, jóvenes que tal vez no practican eh, valores éticos, morales, porque de alguna manera eso se ha ido desapareciendo. A ver, a una dama, Helen, por favor, si estás eh, atenta a la clase, por favor, alguna problemática o problema que tú veas que estés observando, por ejemplo, en tu cotidiano vivir. Creo que no está. A ver, Mónica Gutiérrez, creo que tampoco. A ver, alguien de la clase, por favor. Alguien de la clase, a ver, por favor, algún problema que ustedes vean que está afectando a la sociedad negativamente. Lice, José Luis, adelante. Principalmente buenas noches. Quisiera saludarlo y agradecerlo por su clase y muy bonito su exposición. Yo le hablo acá de muy lejos, de La Arecaja, de Tacacoma, y pues un saludo, Lice, a su persona. Y un problema que nos atinge actualmente es pues la, en lo social, por ejemplo, es la cuestión económica, la alza la especulación de los productos alimenticios en el país, ¿no? La problemática económica. Esa sería, Alice. Gracias, José Luis, y bueno, un saludo hasta allá. Bueno, seguramente habrá un momento de encontrarnos, pero bueno, de esa manera por lo menos avanzar la clase. Bueno, sí, ¿no? El alza de precios, más que todo de la canasta familiar, podemos decirlo así, en los cuales básicamente vemos que ha subido un porcentaje 20, 50, hasta en un 100%, como decía, por ejemplo, al rato la falta de aceite, ¿no? Y en los cuales está haciendo los efectos, por ejemplo, de que básicamente un sueldo o el salario que percibe un trabajador no pueda, ¿no? Cubrir básicamente esta necesidad, que bueno, dependiendo a las familias también se verá que en su mayoría a la sociedad boliviana está afectando, ¿no? Entre las causas, ya estamos hablando, no puede ser, esto es la falta de combustible, la falta de dólar para poder comprar insumos, semillas, qué sé yo, y para ello el cambio ambiental, que necesariamente también es un tema a abordar. Generalmente, ahora que me recuerdo por la de Caja, al norte de nuestro departamento, existen concesiones mineras, ¿no? En las cuales, si bien son una oportunidad laboral, pero también genera mucha contaminación en los ríos, ¿no? Por ejemplo, del lago Titicaca, igual que en algún momento se habló que básicamente los índices de contaminación son muy altas. Uno dijera, pero no, yo no vivo en el altiplano, yo vivo en el valle, ¿no? Pero generalmente, ¿quién no consume, por ejemplo, una trucha o un pescado proveniente del lago Titicaca? Entonces, generalmente todos los problemas que nosotros tenemos en esta sociedad va a afectar a todos, productos también de la globalización, ¿no? La globalización ha hecho que todos los problemas sean, y más que todo con el Internet, sean visibles, palpables, y podamos enterarnos hacia la velocidad de la luz, ¿no?
En ese entendido, inclusive, ¿no? Una problemática ya de seguridad nacional ha hecho que la globalización rompa fronteras, ¿no? Y para ello es fácil entender lo que pasó con el COVID, ¿no? Uno dijera, eso sucede en China, está en otro continente, pero miren, hasta el día de hoy sigue habiendo secuelas, ¿no? De poder justamente temerle a un virus que básicamente nosotros, que no estamos entendidos en el tema médico, por ejemplo, no sabemos cómo contrarrestar. Bueno, a ver, continuaremos con la explicación. Una vez que ya hemos encontrado ya el problema, vamos a buscar posibles soluciones, ¿no? Y para ello ya nos vamos a ir planteando posibles acciones, acciones que están traducidas en verbos, verbos que se van a traducir posteriormente en objetivos, en las cuales, ¿no?, el investigador va a poder trabajar y va a poder encontrar, ¿no?, las soluciones a este problema. Bueno, habíamos dicho que estos problemas generalmente son que afectan negativamente. Vamos a ponerlos en un primer momento en causas y posteriormente en efectos, que después de un análisis vamos a encontrar ya acciones a realizar como objetivos, ¿no? Objetivos generales y objetivos específicos. Bueno, ahí les planteo un problema, ¿no?, que es común no solamente en nuestro país, sino en muchos países, pero que en nuestro país se afianza. A ver, tenemos el ejemplo sobre los frecuentes accidentes en flotas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los que de alguna vez en el altiplano no sé, nos trasladamos de un lugar a otro, inclusive entrando a los yungas, entendemos que los accidentes son frecuentes, ¿no? Y para ello, como ustedes pueden observar en la pantalla, tenemos causas. ¿Cuáles son las causas?, ¿no? Son conductores imprudentes, flotas en mal estado, carreteras en mal estado, flotas obsoletas, deficientes, dice, eh, el estado de mantenimiento, por ejemplo, ¿no?, de las carreteras. Por ejemplo, en los yungas cada vez se escucha, ¿no? Se ha derrumbado, no hay el equipo de mantenimiento, ¿dónde está la ABC? Y es un problema que, bueno, de alguna manera es latente, ¿no? No solamente en el departamento de La Paz, les decía, por ejemplo, en la carretera Oruro. Por esa razón, inclusive han tratado de minimizar haciendo la doble vía, ¿no? En lo que es en Cochabamba, Santa Cruz. Si alguno de ustedes ha viajado, por ejemplo, a Sucre, por ejemplo, yendo por Oruro, Potosí, Sucre, que básicamente son tramos en los cuales son de una vía y bueno, el peligro es latente porque inclusive hay baches en el camino, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Tenemos pasajeros heridos o muertos, pasajeros que llegan tarde justamente porque están varados, ¿no? A ver, un segundito, ya creo que se nos va a acabar. Listo. Y bueno, finalmente eso se traduce, ¿no?, en la pérdida de confianza. Uno ya no quiere viajar en flota. A ver, un segundito, creo que se fue la pantalla. O no, todavía, a ver, ahora sí. Entonces, miren, es un problema como lo acabamos de visualizar, es un problemita que básicamente está generando un problema a nivel local, nacional y, ¿por qué no, mundial?, ¿no? A ver, un segundito. Bueno, creo que seguimos con los diapositivos. Ya, bueno. Entonces, para poder continuar, el árbol de objetivos es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo acá, ¿no? Ya he ido colocando. Por ejemplo, ¿cuál sería un objetivo, ¿no? Que los pasajeros puedan viajar o, no sé, tranquilamente de un lugar a otro, ¿no?
o mayor confianza, podemos decir, el transporte libre de riesgos. Así podríamos llamar tal vez en este árbol de objetivos, ¿no? Y para ello, por ejemplo, ¿cuáles serían eh, mm, los posibles, podemos decir, cambios que tendríamos que realizar? Si antes era imprudencia de los choferes, ahora tendría que ser la prudencia de los choferes. Si antes estaban mal los vehículos, tendrían que estar ahora los vehículos en buen estado. Si decíamos que las calles, las avenidas, las carreteras están en mal estado, tendríamos que mejorarlas. ¿Cuáles serían los efectos positivos? Serían que los pasajeros llegan a tiempo, que no hay heridos, que es un sistema óptimo, por ejemplo, de transporte, que en muchos países de primer mundo lo hay, ¿no? Que no sufren o no tienen esa sensación de que algo malo les va a suceder. Bueno, tenemos ahí las alternativas, identificación de alternativas que básicamente son posibles otras soluciones que nosotros podamos dar al problema. Bueno, a ver, vamos a enfocarnos en este punto, que básicamente viene a ser el planteamiento del problema. Por favor, escuchen esta explicación, que también acerca de esto se va a tratar el foro que ustedes van a realizar. A ver, eh, tal vez se va a cortar en unos minutos, por favor. En cuanto se termine de cortar, inmediatamente les voy a pasar, por favor, el último enlace para que también no quede suelto esa parte, la que tengo que explicar acerca de este esquema de planteamiento de problema. A ver, vayamos en el primer momento. Tenemos que entender que un problema o una problemática no siempre se da en un determinado lugar, sino inclusive se va. O sea, es común, podemos decir, en el mundo, ¿no? Por ejemplo, les decía eso del transporte, que no solamente en nuestro país, otros países igual lo viven. El problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la economía, que básicamente a nivel mundial, después del COVID-19, casi todas las economías han entrado en recesión económica. Entonces, para poder entender, tenemos que analizar de lo general a lo particular. Tenemos que entender que ese problema es en el mundo. Y para ello vamos a buscar una cita. Ustedes se preguntarán qué es una cita. Básicamente, hacemos citas de autores que nos explican o que han hecho alguna investigación acerca de ese tema. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a buscar una cita en la cual un autor haya hecho una investigación, un estudio, un análisis acerca de ese tema. ¿Cuál es su posición? Tenemos que entender que ese mismo problema, ¿no?, puede afectar en nuestro continente. Digamos que como en el COVID, ¿no? Ha sido una problemática mundial. Ha ocurrido en el continente asiático. ¿Cómo ha ocurrido en América? ¿No? Posteriormente vamos tal vez cerrando el círculo. Ahora vemos cómo ocurre en Bolivia, el mismo, eh, el problema del COVID. ¿De qué manera ha afectado? En el departamento de La Paz. Y finalmente a nivel local, que viene a ser, no sé, la ciudad de La Paz. No sé si se acuerdan, por ejemplo, en la pandemia, ¿no?, que muchos lo hemos vivido de una manera, no sé, a- atemorizada en casa. Cada día salía estadísticas, no sé si se acuerdan, en departamento de Pando, Santa Cruz, así en los 9 departamentos. Cada día decía hay una cantidad de infectados en tal departamento y la cantidad de muertos. Por supuesto, no era el mismo, ¿no? Inclusive se decía que en la altura estos gérmenes van disipándose. Algunos decían que por la altura y el efecto del sol hace que este virus, no sé, no se pueda transmitir fácilmente. Entonces, a lo que quiero llegar.
es que un problema no siempre va a afectar de una manera como en otra, ¿no? Por ejemplo, la sequía en el departamento de La Paz, será el mismo, por ejemplo, en Santa Cruz? ¿Será lo mismo que ocurre en Potosí? ¿La sequía a nivel nacional será la misma que ocurre, por ejemplo, en Colombia? ¿La sequía que ocurre en América será la misma que ocurra en otro continente? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir identificando y delimitando el radio de acción de nuestra investigación. Para ello, eh, bueno, otros autores, otros colegas míos también utilizan este tema, ¿no? Que es el AQP, que básicamente es un método en la cual nos dice a dónde se va a investigar, qué es lo que quieres resolver, qué es lo que quieres analizar, ¿no? Y en ese sentido también, ¿qué o quiénes serán investigados para llegar finalmente a resolver cuál es el problema que tienen estas personas? Y para ello, como les decía, dentro de ese problema que nosotros vamos a identificar, vamos a poder observar sus causas, consecuencias y finalmente, miren, les decía, no solamente esto en una tesis, en una monografía, puede ser en un artículo científico, en un ensayo, finalmente ustedes pondrán sus aportes bajo su perspectiva. ¿Qué solución le pueden dar? Tal vez no será una solución que ustedes mismas las tengan a la mano o pueden dar sugerencias, ¿no? Entonces, en ese sentido está el foro, ya que terminando la sesión del día de hoy ya lo van a poder ir revisando, ya, y van a poder justamente analizar. Y si tuvieran alguna duda, por favor, no duden en escribirme al WhatsApp, que como ustedes ya entenderán, ya tenemos un grupo, y ahí me van preguntando. Tal vez no les responderé en el momento porque a veces estamos con una unidad, pero yo siempre respondo, ¿no? Y eso lo voy a hacer hasta terminado el módulo que tengamos o que estamos pasando. No sé si acá, por favor, que que es una parte del trabajo del módulo, tienen alguna consulta. ¿Hay alguna consulta? A ver, por favor, levanten la mano. A ver, o en el chat. A ver. A ver, no les veo a nadie. A ver, no hay ninguna consulta, ¿está claro? A ver, vayamos avanzando entonces.